Hola amigos, este es mi tercer video Loquendo, y esta vez no trata del San Andreas, sino de los grandes misterios sin resolver del mundo. Empecemos. Misterio número 1. La enigmática construcción de las pirámides de Egipto. Imponentes, majestuosas. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserino se alzan en medio del desierto de Giza Altivas. Te detienes frente a ellas, y quedas absorto. Tu mente perdida en el tiempo. En épocas de conquistas. En épocas de grandes imperios y sobre todo, en épocas de una civilización que ha cautivado a la humanidad por su grandeza, por sus monumentos, por sus misterios. Las pirámides, ¿cómo se construyeron? Nos preguntamos. ¿Cómo es posible que en una época sin los medios actuales, se pudiera construir con tal perfección un monumento funerario capaz de albergar en su interior las catedrales de Florencia, Milán, el Vaticano, Londres y la Abadía de Westminster? La Gran Pirámide de Keops tiene 2.300.000 bloques de piedra caliza de entre 2 y 15 toneladas cada uno. 230 metros en cada una de sus caras y 146 metros de altura. Por otro lado, su relación matemática perfecta. El doble de la longitud de sus lados por su altura, el famoso número pi. Muchos misterios, muchos secretos, y sobre todo, mucho respeto. Misterios y respetos que, sin duda, se vieron aderezados por muchos desastres ocurridos en relación a momias y tumbas egipcias. Recordemos, por ejemplo, lo sucedido en el Valle de los Reyes, cuando Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón un 17 de febrero de 1923. De la expedición que lo acompañaba, en los 6 años posteriores, 35 personas murieron en condiciones misteriosas. Incluso, el perro de Lord Carnarvon murió de un infarto fulminante. Una inscripción grabada sobre tu tumba, desató el miedo. La muerte golpeará a quien perturbe el sueño del faraón. ¿O qué decir del hundimiento del Titanic? Pocos saben que en el Titanic, un inglés llevaba en las bodegas la momia de una pitonisa de la época de Amenofis IV. Esa momia llevaba un brazalete cuya inscripción rezaba: despierta de tu postración y el rayo de tus ojos aniquilará a todos aquellos que quieran adueñarse de ti. Son dos sucesos entre otros muchos que se han producido a quien de un modo u otro han estado relacionados con aquel pasado egipcio, y que han servido para que la construcción de las pirámides esté envuelta de un halo misterioso que aún hoy se intenta desvelar. Metafísicas aparte, poco a poco se van descubriendo nuevas pistas que habilitan teorías cada vez más perfeccionadas sobre su construcción. La primera pirámide construida fue la pirámide escalonada de Djoser en el año 2650 a.C. para el faraón Snefru, padre de Keops. Construida como una mastaba, ha servido de base para el estudio de otras pirámides mayores. Así, el arqueólogo alemán Günther Dreyer formuló en el año 2005 una teoría según la cual la construcción de las pirámides es una sucesión de montículos y muros que se iban superponiendo, de modo que una pirámide no es sino un desarrollo del concepto de la mastaba, a la que se le iban añadiendo muros. El primer gran misterio en la construcción de todas las pirámides y al que se enfrentan todas las teorías, es el de la elaboración de las grandes piedras de las que se hacían uso. Hay varias teorías, pero se cree que las piedras se clasificaban según su dureza y apariencia, en caliza, arenisca, alabastro y granito. Los egipcios usaban los estratos de mayor calidad y extraían mediante galerías los materiales más resistentes a la intemperie. Los bloques se cortaban con forma cuadrada o rectangular, y para tallarlos y cortarlos se usaban masos de madera y herramientas de cobre y bronce. Hasta hace unos años, se pensaba que en las hendiduras se introducían cuñas que al mojarse, se expandían y separaban la piedra. Pero dadas las herramientas existentes, ahora se afirma que se introducían cinceles y se calzaban con cuñas, de modo que la presión era doble. Para las piedras duras se golpeaban con un mazo de piedra dolerita. Otra teoría afirmaba que se encendían fuegos y así el granito, por el calor, se rompía. El segundo misterio al que enfrentarse es su forma triangular. Se relaciona con el concepto de espiritualidad de los egipcios. Este tipo de construcción era un vehículo para la continuación de su vida en el más allá, de modo que asemejaban a una especie de escalera por la que el espíritu del faraón alcanzaba el cielo. Otras teorías apuntan a que su forma se asimilaba a la de las montañas, dado que en la religión egipcia, las deidades habitaban en las montañas. Y por último, el tercer y gran misterio, el de su construcción. Muchas son las teorías como decimos, pero la más fundamentada es la que se basa en escritos de Heródoto, quien describía con todo lujo de detalles la construcción de la Gran Pirámide de Gizeh. Según el historiador, la pirámide fue construida en 20 años y con 3.000 trabajadores.
La pirámide constaba de varias alturas, en las que se situaban poleas, de modo que una vez llegaba la piedra a una de esas alturas, la polea la levantaba a la siguiente y así sucesivamente. Pero dado que no había herramientas similares en esa época, pronto se desechó, aunque sirvió para elaborar aquellas otras teorías que hoy resultan más convincentes. De todos los bloques se procuraban encajar los externos, los visibles, de modo que la construcción pareciera perfecta, pero los internos se soltaban y luego se rellenaban los huecos con barro y piedra. Estos bloques se subían por rampas exteriores, y a través de una especie de patines por los que rodaban. De ellos tiraban unas poleas y se ayudaban de palancas. Al mismo tiempo que se iba ganando altura, las partes acabadas se iban recubriendo a fin de reafirmar el terreno y las pendientes. La punta de la gran pirámide se recubrió con un gran piramidón de oro. Finalmente, esas rampas exteriores, al no estar bien ancladas, se habían perdido con el paso del tiempo. Esta teoría echó por tierra aquella otra por la que se postulaba que solo existía una gran rampa que ascendía desde la base, en línea recta, hasta el vértice, cosa bastante ilógica si se tiene en cuenta que con una pendiente así, sería materialmente imposible subir las grandes piedras. La última y gran teoría ha sido la publicada hace escasos días, según la cual el francés Jean-Pierre Houdin afirma que esas rampas existieron realmente, pero por el interior de la pirámide. Esta rampa interior en forma de túnel, facilitaba la construcción de la pirámide desde el interior al exterior, y por ello requería de menos herramientas, y ninguna polea. Según el francés, hubo dos retos: construir la propia pirámide, y luego la cámara funeraria. Inicialmente, para las primeras alturas, se usó una rampa exterior. A partir de ahí, se construyó la rampa en espiral a lo largo de la cual iban colocándose las piedras. Las esquinas se tapaban posteriormente. Para los bloques superiores de la cámara funeraria, afirma que se usaron contrapesos que ayudaban a alzar las piedras. Y, por último, para los amantes de las creencias extraterrestres, por supuesto, no podía faltar la hipótesis de la intervención de seres de inteligencia superior. Von Daniken afirma que hoy día, nadie podría construir una pirámide con la perfección de la de Keops, y si eso es así, la implicación es clara: según él solo seres superiores pudieron aportar las técnicas y conocimientos para su construcción. Entre sus seguidores, el propio J.J. Benítez. Quienes afirman que no solo las pirámides tienen implicaciones extraterrestres, sino otros muchos monumentos, como Machu Picchu o Chichén Itzá. Y bueno, ¿qué te pareció mi reporte, Carlos? Joder, qué buen reportaje, Jorge, me quedé sin palabras. Un aplauso por tu reportaje. Te ganaste un aumento. ¡Súper bien! Bueno, pues muchas gracias, jefe. Ahora tengo para darle de comer a mis 3 hijos. Espere, yo también quiero un aumento, y por eso también hice este reportaje. Bueno, pero que sea excelente, si no, no tendrás tu aumento. No, jefecito, es igual de bueno que el de Jorge, mire, se lo contaré. Segundo misterio: la Atlántida. Aquí vamos. Durante siglos, la historia de un reino sumergido ha sido motivo de interés y estudios por gentes de todas las razas y épocas. La realidad se vio envuelta de un halo de misterios y leyendas tales que las teorías propuestas son incapaces de determinar qué parte de lo que se cuenta es ficción y cuál no lo es. El origen de la Atlántida, su cultura y sobre todo su localización, ha sufrido toda clase de propuestas, extravagantes algunas de ellas, que han llevado a sus gentes desde ser una sociedad avanzada tecnológicamente, incluso hasta por delante de nuestros tiempos, hasta ser una sociedad infinitamente rica, e incluso llegados de otro planeta. Sea como fuere, en algún punto de la Tierra, desde las profundidades del mar, siglos de historia nos contemplan, ocultos donde nadie puede encontrarlos. Fue Platón, hacia el 347 a.C. el primero y único que dejó por escrito la existencia del reino de la Atlántida en sus diálogos de Timeo y Critías, cuando hizo una descripción de ella como una isla extensa y llana en cuyo centro había una colina, que a su vez estaba rodeada de 3 anillos concéntricos de mar. En la cima de la colina había un templo dedicado a Poseidón y Cleto rodeado por un muro enteramente de oro. A su lado, otro templo de Poseidón estaba hecho de plata. 2 fuentes manaban constantemente agua, una fría y la otra cálida. En el anillo más cercano vivían los más ricos y de alto estatus de su sociedad, y en el siguiente anillo los plebeos. Más allá una extensa pradera repleta de aromáticas sustancias, hasta completar una isla más grande aún que hacía menor y libia juntas.
Como vemos, una descripción demasiado idílica como para resultar creíble, más aún cuando la descripción que hacía Platón la basaba en las historias de un ateniense, Solón, que decía haberlo escuchado de un sacerdote al que a su vez se lo había contado otro. Similares propuestas se hicieron para su desaparición, ya que según aquellos escritos, su sociedad se perdió en su propia decadencia y corrupción. Sus gobernantes quisieron expandirse y comenzaron una época de invasiones a las tierras cercanas, e incluso se contó que llegaron a dominar todo el norte de África, hasta Egipto. Tal ambición fue castigada por sus dioses con una explosión volcánica que arrojó ceniza y arrasó su civilización, para posteriormente ser destruida por un maremoto que la hundió en apenas 24 horas. Platón citó aquella tragedia alrededor de 9600 a.C. en un lugar que estaba más allá de las columnas de Hércules, muy cerca de las Islas Canarias, una vez atravesado el estrecho de Gibraltar. Todas aquellas historias míticas tenían por fuerza que levantar las aspiraciones de muchos historiadores y estudiosos dispuestos a llevarse la gloria de ser quienes descubrieran los restos de aquella magnífica civilización. Ciertamente su descubrimiento sería un hito en la historia. Sin duda alguna, el mayor descubrimiento que pudiera hacerse, aunque desgraciadamente también sería el final de tantos siglos de leyendas. Son tantas esas teorías lanzadas, en cuanto a su localización, que a la Atlántida se la ha situado desde el estrecho de Gibraltar, hasta en las cercanías de Islandia, o en las Azores, o como se dicen en las últimas teorías, las más aceptadas, en los alrededores de las Islas Cícladas. Y pues bueno, jefe, ese fue mi reporte. ¿Qué le pareció? No me gustó, me agradó. Te ganaste un aumento, pero menos dinero que Jorge, porque sabemos que lo sacaste de la internet, y Jorge no, yo lo vi con mis propios ojos, su reporte lo investigo en una revista, también en una enciclopedia, y hasta en el periódico, pero de todas maneras felicidades. Gracias, jefecito, voy a ir a comprarme una hamburguesa. Chao. Jaja, bueno amigos, eso fue todo, esperen la segunda parte de Grandes Misterios del Mundo sin Respuesta. Si quieren investigar por su propia cuenta estos misterios, entren a la página que les dejaré en la descripción del video. Hasta la próxima.